10, versículo 46. ¿Ya lo tenemos? Lucas capítulo 23, versículo 46 dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El tema de esta noche se llama lugar de muerte. Y hoy vamos a hablar específicamente del momento en el que Jesús muere. Hay una gran connotación espiritual en esta muerte. ¿Cuántos vinimos ayer? Ayer hablábamos, ¿verdad?, de ese lugar de milagros y hablábamos del santuario, hablamos de todo lo que representaba que se rasgara el velo del templo. Y hoy vamos a hablar de lo que representa también la muerte de Cristo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fue la frase, y vamos a hablar un poquito de ese espíritu. Jesús realmente murió desnudo. Esta es una de las mejores representaciones de cómo puede haber muerto Jesús, con las piernas hacia un lado, ocultando, digamos, su desnudez un poco, pero ellos morían desnudos. Eran crucificados desnudos. El manto de la pureza que los pintores hicieron en la Edad Media era una forma de ocultar esa desnudez que en la época de la Edad Media era pecado. Entonces los pintores empezaron a ponerle un mantico y se le conoció como el manto de la pureza, tratando de ocultar la desnudez total de Cristo. Y pues porque andar con un crucifijo con Jesús desnudo era como no tan agradable para las personas. Pero realmente Jesús murió desnudo. Vamos a buscar la Biblia. Vamos a buscar en Mateo capítulo 27, versículos 27 y 28. Mateo capítulo 27, versículos 27 y 28. Mateo 27, versículos 27 y 28 dice: Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Echaron encima un manto de escarlata. Y pues, si siguen leyendo, dice que luego le ponen la corona de espinas, el cetro y todo, pero él lo desnuda. Ahora, después a él vuelve y le pone sus vestidos. Vámonos a él mismo, en el versículo 31. Dice: Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto escarlata, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificar. Es decir, él estaba totalmente desnudo, le pusieron el manto escarlata, luego le quitan el manto después que lo han escarnecido y le colocan solamente el vestido sobre su desnudez. Pero luego vamos a buscar ahí mismo en el capítulo 27, el versículo 35, que dice: Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, a él le quitaron sus vestidos y quedó completamente desnudo. Y ese era uno de los castigos, la completa desnudez frente a eso. Ahora miremos el tema de los clavos. Tenían unos clavos de 15 a 20 centímetros para el tema de las manos y de más de 30 centímetros para el tema de los pies. Eran clavos bastante gruesos, bastante fuertes. Los clavos normalmente, según los estudios arqueológicos que se han hecho, no se colocaban exactamente en todo el centro de aquí de la mano, sino entre la mano y la muñeca, en un huequito que hay por aquí. ¿Por qué? Porque era donde había un nervio que cruzaba todo el brazo y llegaba al hombro. Entonces, cuando se colocaba ahí el clavo, se martillaba, el dolor era insoportable, era un dolor fuerte. Los romanos tenían esto como el máximo suplicio solo para asesinos. Esto era para asesinos. Jesús tuvo que sufrir esa muerte. Entonces, al clavarlo, por eso de pronto ustedes ven en las películas que él grita, porque sentía inmediatamente el dolor que le cogía todo el nervio y eso le causaba mucho dolor al crucificar.
Y en los pies se ponía un pie arriba del otro, realmente. Lo que llaman el sedín, que están en algunos crucifijos, en algunas imágenes, que es como una cuñita que se pone en los pies, realmente en la época romana, en la época de Jesús, no se usaba. Eso de pronto fue algo artístico, los pintores ponerle el sedín, pero no se ponía eso. Se doblaban las piernas hacia un lado para que fuera más difícil respirar, para que fuera más fácil morir, y se ponían los pies uno arriba del otro y se clavaban, se atravesaba a través de los pies, eso, para que no solo derramara la sangre, sino también le fuera difícil moverse. Entonces lo único que podía hacer era impulsarse en el mismo clavo. Entonces se podrán imaginar, todas las terminaciones nerviosas del cuerpo terminan en los pies. Entonces se podrán imaginar los dolores tan fuertes que el Señor pasó en esos momentos. Porque lo único era impulsarse en los mismos pies que estaban clavados. Su cuerpo estaba hacia un lado, no estaba de frente como lo vemos en algunos lados, no. Ellos lo colocaban de lado para que fuera más fácil el sufrimiento. Imagínense los romanos cómo tenían esto tan armado de tal manera que por eso era la peor muerte. Los romanos no morían crucificados. Un ciudadano romano no moría crucificado. La cruz solamente era para los que no eran romanos y los que se declaraban enemigos de Roma o los peores asesinos, que era el caso de Barrabás y los dos ladrones. Ellos habían sido acusados de homicidio y de sedición porque habían matado a unos soldados romanos, según cuenta la historia, y pues esa era la cruz que Barrabás iba a llevar, pero fue la cruz que Jesús llevó, y el tormento que Barrabás debía pasar fue el tormento que Jesús pasó. Esta cruz está vacía, la cruz quedó vacía, Jesús fue bajado de la cruz, y como dice Hebreos 10:12, Jesucristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Pero qué representó para Roma, para ese lugar de muerte? Pues diferentes cosas. Para los judíos hasta el día de hoy fue un loco más, que dijo ser profeta, que dijo ser hijo de Dios y que fue crucificado, pero murió, y que luego los discípulos dijeron que había resucitado, pero que eso no fue cierto. Los discípulos escondieron el cuerpo de Jesús, y esa es la historia que tienen los judíos hasta el día de hoy. Todavía están esperando al Mesías. Para ellos pues fue otra muerte más. Para los romanos, para la mayoría de los romanos, todos los días había sacrificios, todos los días había crucifixiones, todos los días veían estas cosas, porque la gente que estaba en contra de Roma era mucha, no eran 2 ni 3. Todo poder que se impone a la fuerza siempre tendrá rebeldes. Eso está en la historia de la humanidad, siempre. Porque a la gente no le gusta que le impongan las cosas. Y esa es una de las desventajas, por ejemplo, de los sistemas socialistas. Es que el sistema socialista quiere quitar la libertad frente a la seguridad. Pero es que Dios nos hizo libres. Dios nos dio un libre albedrío. Eso hace parte de la naturaleza del ser humano. Por eso cuando a ti te cercenan la libertad, tú por todos los medios vas a querer tratar de alcanzarla. Y eso es lo que pasa normalmente con este tipo de sistemas. Mientras que la democracia, muchos dicen no hay comida, muchos dicen no hay posibilidades de salir adelante, pero hay libertad y cada quien decide. Y eso a la gente le gusta. Por lo que les dije anteriormente, hace parte de eso. Entonces todos los días los romanos veían cantidad de rebeldes morir. Para la mayoría de los romanos ese día fue otro delincuente más que murió. Para los discípulos, de lejos miraron lo que estaba pasando. El único que estuvo cerca fue Juan, y por eso el Señor le encargó su madre a Juan. Y eso nos muestra que María no tenía más hijos, porque si hubiera tenido más hijos, Jesús no le hubiera encargado su madre al discípulo. Así que María solo tenía a Jesús. Y además de eso, cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, pues José era un hombre mayor. Algunos estudios han demostrado que María podía tener 15 a 16 años cuando quedó embarazada de Jesús. José tenía mucho más de 40 años, por eso José muere en la etapa de la vida de Jesús, desde después de los 12 hasta los 30 años. En algún momento José muere. La Biblia no muestra el momento exacto en que José muere, pero José muere porque ya era un hombre mayor.
Entonces lo más probable es que era un hombre viudo y tenía hijos. ¿Y por qué? Porque la Biblia nos habla de los hijos o los hermanos de Jesús en un orden que se ve que son mayores que Jesús. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que hasta el día de hoy hay una gran controversia con que Jesús, qué significó, si estaba, si no estaba. Hoy estuve viendo en la tarde unos documentales acerca de la crucifixión de Cristo y la gran cantidad de teólogos y la gran cantidad de personas que difieren en algunas cosas, no en muchas, pero en algunas cosas frente a la crucifixión de Cristo. Entonces, para algunos es un hombre histórico que murió en la cruz porque los romanos así lo decidieron por el egoísmo y la envidia de los líderes religiosos. Pero ¿qué significa ese lugar de muerte para ti y para mí? Esa es la pregunta que esta noche deberíamos hacernos. ¿Qué significa que Jesús haya muerto en la cruz para ti y para mí? Salvación. Amén. Es lo que debería significar. Ese lugar de muerte es un lugar de esperanza, les decía yo ayer. Porque ahí Jehová cargó en él, dice Isaías 53, los pecados de todos nosotros. Y en ese lugar hubo sacrificio expiatorio. Y nosotros somos salvos cuando reconocemos que Cristo murió en mi lugar y que lleva mis pecados. Que yo soy una gran pecadora, pero tengo un gran Salvador que es Cristo Jesús. Y en ese momento que yo reconozco que ese lugar de muerte, Jesús murió la muerte que a mí me correspondía. No la muerte primera, que eso vamos a desarrollarlo ahorita, sino la muerte eterna. Es un poco complejo empezar a decir, bueno, pero si Jesús es Dios, ¿Dios murió? No, Dios nunca murió. Murió la humanidad de Jesús, ¿sí? Pero estaban unidas. ¿Cómo se separa? Pues ese es un misterio. No nos ponemos aquí qué hubiera pasado si, no. Lo que está en la Biblia es lo que vamos a hablar. Y lo que la Biblia dice es que Jesús expiró y murió. Pero la Biblia dice que al tercer día resucitó. El domingo vamos a recordar en el mundo cristiano la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos representa eso? Que Jesús murió esa muerte eterna para darme a mí la vida eterna. No fue la resurrección de Lázaro, que posteriormente, tal vez lo más seguro, murió al poco tiempo, a los muchos años, no sabemos, la Biblia no dice. No fue la resurrección de la hija de Jairo, no fue la resurrección del hijo de la viuda de Naín, no fue una resurrección como las que Jesús hizo. Las resurrecciones de Jesús fueron personas que estaban muertas y resucitaron para esta tierra. La resurrección de Cristo es para vida eterna. Y anoche veíamos en 1 Corintios 15, del 20 al 23, cómo Cristo es la cabeza de esa resurrección y cómo luego vienen las primicias que vimos ayer en Mateo capítulo 26 y luego vendrá la resurrección de los que lo aman y lo esperan en la segunda venida de Cristo. Hay una resurrección, pero este lugar de muerte, este lugar donde Jesús falleció, expiró, ¿qué representa realmente? Vámonos a Apocalipsis. Vamos a aprender a explicar los 20. Listo, Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 4. ¿Ya lo tenemos? Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no hayan adorado a la bestia ni a su imagen y los que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y vamos ahí mismo en Apocalipsis 20, versículo 12 en adelante. Y vamos a mirar lo que dice.
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una de las grandes discusiones teológicas que se ha dado hasta el día de hoy es qué pasa después que nosotros morimos. Si nosotros vemos Jesús está en carne y Jesús dice, Dios mío, al Señor, en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Volvamos al Génesis. ¿Cómo es que se hace un ser viviente o un alma viviente? Que es la misma traducción en hebreo. ¿Cómo se hace? La Biblia que toma la tierra, hace barro, ¿sí? Con el agua, forma al hombre y sopla sobre su nariz aliento de vida. Entonces la composición de un alma viviente, de un ser viviente, Nefish, es el espíritu más el barro que se convierte en carne y se convierte en un alma viviente. Y el Señor dice, polvo eres y en polvo te has de convertir. Así como la vida es la unión de esa tierra y el aliento de vida que Dios da, la muerte es la separación del aliento de vida que Dios ha dado y esta carne. Entonces, cuando Jesús expira, el aliento de vida vuelve a su Padre. ¿Y qué es lo que significa? Que tu nombre está escrito en el libro de la vida y vas a resucitar. No vas a ningún lugar. La Biblia no habla de inmortalidad del alma, la Biblia no habla de espíritus dando vueltas, de eso no habla la Biblia. La Biblia dice que los muertos nada saben, lo dice Eclesiastés. Los salmos también lo establecen. Entonces, feneció su odio, fenece todo. Cuando Lázaro resucitó después de 4 días, no tenía nada que decir. Nadie dijo, vamos a ver Lázaro, cuéntanos cómo es el cielo, tú que estuviste 4 días ahí. No, la Biblia no dice eso. La Biblia no habla de nada de eso. La Biblia habla que Jesús siempre señaló que la muerte es un sueño. La muerte es un sueño. Cuando dijo, vamos a ir donde Lázaro, a levantarlo porque él duerme. Y lo mismo dijo de la hija de Jairo. La niña duerme. Y la gente empezó a reírse. ¿Cómo que duerme? Está muerta. Para Jesús, la primera muerte es un sueño. Y estemos con Cristo o no estemos con Cristo, va a haber una resurrección. Así que la primera muerte no es el castigo, ni es el premio por lo bien o mal que nos hemos portado en esta tierra. La Biblia habla que estés con Cristo o no estés con Cristo, vamos a morir si Cristo no viene antes. Eso no es así lo que dice la Biblia. Vamos a morir. ¿Qué pasa con los justos de toda la eternidad? Están dormidos. Pedro lo dice en Hechos de los Apóstoles, cuando se levanta en el capítulo 2 y da ese tremendo discurso, esa tremenda prédica donde se bautizan 3.000 personas después que se derramó el Espíritu Santo, y habla de Jesús, dice, así como el sepulcro de David está con nosotros hasta el día de hoy. David no estaba en el cielo, David estaba dormido, su sepulcro estaba con ellos. Jesús nunca habló de una inmortalidad del alma. Jesús habló de la resurrección de los muertos. Y por eso el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dijo, ahora que te vas por el cielo, llévame contigo. No, ellos tenían claro que esa no era la doctrina que Jesús enseñaba. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es más, los saduceos, viendo cómo Jesús hablaba de la resurrección, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Habla en futuro, no dice seguirá viviendo. Jesús no dice eso. Habla en futuro, vivirá. Y cuando los saduceos se enfrentaron a él, le dijeron, bueno, Señor, ¿y si resulta que una mujer se casó y el marido se murió? Y después se casa otra vez con el hermano, como dice la ley, y se murió, y después se vuelve y se casa, y vuelve y se muere, y tuvo varios maridos. Y entonces en la resurrección, ¿con quién se va a quedar? Porque los saduceos no creían en la resurrección. Si ustedes ven Hechos de los Apóstoles, una vez Pablo, usando esa inteligencia tan grande que Dios le dio a través del Espíritu Santo,
llega al Sanedrín. En el Sanedrín habían fariseos y saduceos. Y Pablo estaba ahí y cuando de pronto, bueno, ¿de qué se te acusa? Y él dice, como él era fariseo, él dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y por predicar la resurrección de los muertos es que yo estoy aquí. Enseguida los fariseos dijeron, ¿cómo? Si esa es la doctrina de nosotros, los saduceos, es que no hay resurrección. Entonces dice que hubo un gran debate, y el Sanedrín no se puso de acuerdo para que Pablo muriera, porque él sabía que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y aquella parábola del rico y Lázaro que Jesús dio alguna vez y que algunos toman para hablar de la mortalidad del alma, esa parábola era específicamente para los saduceos. Los saduceos decían, si tú eres rico, si a ti te va bien aquí, es porque tú te portas bien y Dios te da, porque es que todo se paga aquí. ¿Se han oído esa frase? Todo se paga aquí. Esa es una frase que los saduceos usaban. Los saduceos no creían en los ángeles, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ni creían en la vida eterna. Una religión un poco extraña, ¿cierto? Pero eso eran los saduceos, mientras que los fariseos sí creían en todas esas cosas. Entonces, en esa parábola Jesús le dice a los saduceos específicamente, más que los fariseos, mira, había un hombre que era pobre, ¿verdad? Que era Lázaro, y había un rico, y el rico nunca le dio nada, un día se murieron los dos, y había un fuego que los dividía, y dice, y arriba estaba Lázaro, y abajo estaba el rico, ay, me estoy quemando, pero no está hablando del infierno eterno, está hablando del momento en que se va a quemar. Y dice, me estoy quemando, por favor, mira, dame un poquito de agua, aunque sea con el dedo, dame un poquito de agua. Y no puedo, yo no puedo llegar allá, porque es que cuando el fuego descienda sobre los impíos, los santos estaremos en la santa ciudad y nosotros no podremos hacer nada, absolutamente nada. Por eso allá será el lloro y el crujir de dientes de los perdidos, pero también será las lágrimas que habla Apocalipsis 21, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Porque nosotros lloraremos de ver a seres queridos muertos quemándose. Y eso es una tristeza muy grande. Ver a la mamá, al papá, al hijo de uno, a la hija de uno quemarse afuera de la santa ciudad. Lágrimas de nuestros ojos. Y después de eso Dios enjugará lágrimas y nunca habrá más muerte, ni nunca habrá más llanto, ni nunca habrá más dolor. Eso es lo que la Biblia enseña en Apocalipsis 21. Y nosotros tenemos que tener la claridad de esa parábola que el Señor le estaba explicando a los saduceos. Y le estaba diciendo, y si ustedes leen bien la parábola, Él le dice, mira, entonces manda un ángel, manda a alguien que vaya y le predica a los míos para que no vengan aquí. Y Él le dice, aunque Moisés se levantara y les predicara, no creería. No creería. Y Moisés apareció al lado de Elías en la transfiguración que habla la Biblia. En esa transfiguración, anoche hablaba con alguien y les explicaba un poquito de ese tema, y les decía, Jesús le dijo a los discípulos, algunos de ellos, le dijo, no morirán sin que vean la venida del Hijo del Hombre. Algunos dicen, pero ¿cómo vieron la venida del Hijo del Hombre? En el monte de la transfiguración cogió a los más cercanos. La gente dice que en la iglesia hay gente que tiene rosca. Jesús también tenía sus roscas. ¿O no? Venían todos los discípulos, espérense, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés vienen conmigo. Los demás, que se esperen ahí. Y se los llevaba. Cuando levantó a la hija de Jairo, no estaban todos. Y cada uno de los milagros, Dios tenía su grupo. Es más, cuando su alma estaba angustiada, dejó un grupo de discípulos allá y le dijo a Pedro, Juan y Jacobo, a los tres, vengan conmigo y oren conmigo. O sea, él tenía personas cercanas. Y que son los mismos. Jesús viene por los mismos. Por los mismos que todo el tiempo están haciendo lo mismo. Por eso es que Jesús viene. Por los mismos. Los mismos que oran, los mismos que van en la iglesia, los mismos que cantan, los mismos. Son los mismos por los cuales viene Jesús. Amén. Así de sencillo. Por eso Juan, que era de los mismos de todo el tiempo, estuvo ahí cerca de la cruz en el momento que Jesús muere. Estaba tratando de explicar toda su vida cómo era el tema de la resurrección. Pero siempre hubo conflicto y hasta el día de hoy hay iglesias que creen todavía el tema de la inmortalidad del alma. Y eso es un error bíblico. Porque es que el Señor dice que todos compareceremos ante el tribunal, todos. Pero es después que Él venga. Y Él va a hacer el juicio y Él va a pagar a cada uno según su obra.
Y no es ahora, yo me muero, me voy para el cielo, me voy para el infierno. Y algunos creen que hay un purgatorio o un limbo si no se bautizó. Eso no enseña la Biblia. El Hades que enseña la Biblia es el sepulcro. Yo fui católica, apostólica, romana, casi fui monja. Y yo me sé muy bien el catecismo católico. Y si ustedes pueden buscar un libro de catecismo, podrán encontrar que Hades se entiende como Seol o sepulcro. Es lo mismo y está en el mismo catecismo. Pero pone punto seguido y dice, pero se entiende como el infierno. Porque es romano. Los grecos romanos creían en un lugar de tormento donde los dioses de ellos en su ira mandaban a la gente. Pero no es cristiano, no es judeo cristiano. Los judíos cristianos creían y creen en la resurrección de los muertos. Jesús resucitó y las primicias resucitaron después. Y los que son de Cristo, cuando Cristo venga, resucitarán en la primera resurrección para vida eterna. Pero los que no están escritos en el libro de la vida, resucitarán después de los 1000 años en la segunda resurrección, dice Apocalipsis 20. Y ahí será, pero ¿qué es ese lago de fuego? La Biblia lo dice, tú no tienes que ir a buscar un diccionario, tú no tienes que inventártelo, no. La Biblia lo dice claramente en Apocalipsis 20, versículo 14. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, es la muerte eterna, es la separación completa de Dios. Cuando el fuego quemará raíz y rama, no quedará nada. Es la muerte segunda. Esa fue la muerte, destrucción que Jesús recibió. Es esa segunda muerte. Para que nosotros podamos recibir esa vida eterna, hubo un cambio. Vámonos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Capítulo 5, versículo 21. Dice, aquí hablando de Jesús, al que no conoció pecado. ¿Quién fue el que no conoció pecado? Jesús. Hebreos 4:15 dice que él, conforme a tu semejanza, fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros somos hechos justicia, nosotros somos declarados justos, no somos justos. El único justo es Jesucristo. Por eso la Biblia habla en 1 Juan 2:1 que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y por eso Romanos capítulo 10 habla que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Nosotros no somos justos, pero sí somos declarados justos por la palabra de Dios. Cuando aceptamos a Cristo. A él lo hizo pecado, por su palabra cargó todos los pecados en él, pero Jesús no pecó. Jesús no era un pecador. Jesús es el Santo de Israel. Es el Dios perfecto, hecho hombre, el Emanuel, el Dios con nosotros. Por eso su sacrificio expiatorio es perfecto, porque nunca pecó, jamás hubo maldad en su boca ni engaño. Y luego de esto, el Señor nos está diciendo que nosotros somos declarados justos. Y lo que les decíamos anoche, ¿qué pasa después que aceptamos esa salvación por fe? Tenemos que bautizarnos en el agua y el Espíritu. Vamos a Romanos capítulo 6. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Por eso este tema se llama lugar de muerte, porque ahí Cristo hace que nuestros pecados mueran y nosotros le alabamos y le damos gloria a Dios por eso. Por eso cuando nosotros creemos y somos bautizados, dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué? Porque nosotros morimos cuando entramos a la pila bautismal, morimos con Cristo en ese lugar de muerte, confesando que Jesús llevó mis pecados y que Él es mi Salvador. Yo muero con Cristo y cuando salgo de la pila bautismal, resucito una vida nueva juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Eso es lo que la palabra de Dios me enseña. Ahora ya no tengo una sola naturaleza, que es la carnal, que le gusta lo malo y se deleita en el mal. Ahora tengo dos naturalezas, porque la carnal siempre va a estar ahí. Y eso es lo que Pablo en Romanos capítulo 7 dice: miserable de mí, ¿quién podrá con este cuerpo de muerte? Habla de un cuerpo de muerte. Si usted lee Romanos capítulo 7, él establece que es que hay una ley en sus miembros, en su carne, que es la ley del pecado y de la muerte. A nosotros nos gusta el mal, nos deleita el mal, pero el Espíritu Santo de Dios, cuando nos bautiza, entra en nosotros y es ahí donde ahora hay una parte espiritual. Y por eso dice que nos deleitamos en la ley de Dios, como dice el Salmo 119. Meditamos en ella de día y de noche y nos deleita, porque el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que escribió en esas tablas de piedra los 10 mandamientos, ahora nos los escribe en tablas del corazón, como dice 2 Corintios 3. Y nosotros ahora ya no lo tenemos en tablas de piedra, ahora lo tenemos en las tablas del corazón, en las dos partes, cerebro derecho y izquierdo. Ahí están escritos los mandamientos de Dios. Y por eso ahora podemos entrar con ese velo rasgado, con ese velo que se rasgó, como vimos ayer. Entramos al lugar santísimo, donde está el arca del pacto con los 10 mandamientos, porque ahora sí nos podemos gozar en el Señor. Y vamos a buscar en la Biblia 2 Corintios capítulo 3, para que sea la misma Biblia la que nos hable. Capítulo 3, y vamos a leer, ya les digo a partir del qué versículo para no leer tanto. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y vamos al versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Versículo 12. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que pone un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hoy, hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hasta el día de hoy, las personas que no entran al lugar santísimo con Cristo, espiritualmente hablando, no entienden los libros de Moisés. Y dicen que eso está abolido, es que ya eso Moisés pasó, el antiguo pacto ya está abolido, ya eso no existe. Hasta el día de hoy no entienden lo que era la sombra y la figura de lo que iba a suceder. Y todas esas fiestas judías, las 7 fiestas solemnes que habla Levítico 23, el día de la expiación que habla Levítico 16, todas esas fiestas eran sombra y figura del gran plan de salvación en Cristo Jesús.
Pero los 10 mandamientos son eternos. Por eso el Salmo 119 lo establece, es el salmo más largo y solo habla de las excelencias de la ley de Dios. Los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, ahora están escritos en el corazón. Y saben que hay personas que dicen, estoy en la gracia de Dios. Ya morí en Cristo y resucité en Cristo y estoy en la gracia de Dios. Sí, pero los 10 mandamientos, ¿qué? No, yo estoy en la gracia. Ah, ¿puedes fornicar? No, fornicar no. ¿Puedes adulterar? No, adulterar tampoco. ¿Te puedes arrodillar ante las imágenes? No. ¿Puedes blasfemar el nombre de Jehová? No, tampoco. ¿Puedes deshonrar entonces a padre y madre? No, tampoco. Ah, pero puedes mentir, puedes robar. No, pero hay que guardar el sábado. Te caíste de la gracia. Están en los mismos 10 mandamientos. Y si el sábado fue abolido, toda la ley fue abolida. Te puedo robar, puedo matar, puedo deshonrar a mis padres, puedo adorar imágenes, puedo tener otros dioses, porque toda la ley fue abolida. Y eso es satánico, eso no es divino. Porque Satanás odia los 10 mandamientos, odia la ley de Dios. Y es la ley de Dios la que me dice que yo soy una gran pecadora y la ley no salva. Es la gracia de Dios que me salva. Pero la ley me muestra que soy pecadora. Y si la ley es abolida, no soy pecadora, por lo tanto no necesito un salvador. Eso es lo que enseñan algunas denominaciones. Pero la Biblia nos dice que la gracia de Cristo es la que nos salva. Es Jesús en el Calvario. Y es tan inmutable la santa ley de Dios que Jesús tuvo que morir porque por nuestros pecados. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué dice la Biblia que es pecado? Transgresión de la ley. Por eso tuvo que morir, porque Jesús dijo que aunque el cielo y la tierra pasen, pueden pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y Él no vino a abolir los mandamientos de Dios, sino a cumplirlos. Él enseñó cómo debemos andar en sábado. Él enseñó cómo debemos honrar a nuestros padres. Él enseñó que era la verdad y que en Él no había mentira. Él enseñó que el matrimonio es para siempre. Él enseñó los principios de la ley de Dios. Y nos recordó que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo es el espíritu de la ley que ya estaba en los libros de Moisés. En Deuteronomio capítulo 6, ahí está, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Él no inventó eso ya estaba en los libros de Moisés. Él solamente recordó el verdadero espíritu de los primeros 4 mandamientos. Y en Levíticos capítulo 19, también en los libros de Moisés dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levíticos 19, 18. Jesús lo único que hizo fue citar los libros de Moisés. Pero hasta el día de hoy hay gente que lee esos libros y su velo está ahí, no entiende y no comprende lo grande que es la ley de Dios. Y es por eso que en ese lugar de muerte muchas personas no quieren morir al yo, sino quieren seguir lo que hombre enseña. Creen lo que hombre enseña, pero hay que buscar lo que Dios dice. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis no hay un solo versículo que se contradiga. No existe. No existe. La Biblia es un todo. Para yo entenderla tengo que estudiarla toda. No puedo sacar un texto. Un texto fuera del contexto solo es un pretexto para seguir lo que yo quiera decir. Y por eso hay más de 3.000 religiones, porque cada uno de nosotros hacemos lo que nos parece. Y la Biblia dice blanco, sí es blanco, pero gris. Pero ahora me gusta más el rojo porque es la sangre de Cristo. El azul es celestial y hacemos lo que nos parece. Pero Dios en esta noche nos dice que en ese lugar de muerte hay esperanza. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y busquen el griego original de Mateo capítulo 7. Y cuando Él les dice que no conozco apartados de mí hacedores de maldad, en el original dice anomio, hombre sin ley. Y no es la Biblia adventista. No te conozco, predicaste en mi nombre, profetizaste en mi nombre, pero fuiste un hombre sin ley. Y Dios nos dice en esta noche que debemos seguirlo, porque esto le costó la muerte a Jesús. Y yo no puedo pecar voluntariamente, como dice Hebreos capítulo 10.
Yo tengo que creerle a Dios y seguir a Dios. ¿Cuántos queremos seguir conociendo de Dios? Si el amigo o amiga que nos acompañas, de todo lo que oíste, hay dudas o hay algo que te parece o no te parece, yo no soy tu salvación. Y no me sigas a mí, porque yo soy un ser humano. Ora, pide al Espíritu Santo y estudia la palabra de Dios que te lleva a Jesús. Y ella es la que da testimonio de Jesús. Y el Señor nos dice en Juan capítulo 5 que debemos, versículo 39, que debemos escudriñar las Escrituras. Escudriñar es profundizar, no es leerla por leerla, es profundizar la Escritura, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es ella la que nos lleva. No es el pastor de una iglesia, no es una iglesia, no es un hermano, no es una hermana, es Jesucristo. Y los que son de Dios, la voz de Dios escuchen. Y voy a terminar con Juan capítulo 10. En esta noche, vamos al versículo 7. Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque ese asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y quieren oír la voz del pastor y seguir realmente la voz del pastor Cristo Jesús. No del pastor de una iglesia, no del sacerdote de una iglesia, sino el pastor que es Jesucristo. ¿Cuántos queremos hacer eso? Los invito a colocarse de rodillas para orar y vamos a hacer una oración final. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, muchas gracias como siempre. Tú sabes cuán agradecidos estamos, pero realmente sabemos que no hay una proporción entre tu gran amor y el amor de Cristo Jesús por nosotros y el agradecimiento que te podamos expresar. Todavía nosotros no comprendemos cuán profundo y cuán malo es el pecado. Todavía hay cosas que nos alejan de ti. Nosotros, la última generación que estará viva cuando Cristo venga, será la generación que se aparte del pecado y ame la verdad. Amamos más la verdad de lo que aborrecemos el pecado. Ayúdanos, Padre, para que la verdad nos haga libres en Cristo Jesús. Límpianos en la sangre del Cordero y lávanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Úngenos, Señor, bautízanos con tu Espíritu. Cada día ayúdanos a recibir tu lluvia temprana, para pronto recibir la lluvia tardía. Ayúdanos a andar en tus santos caminos y hacer tu voluntad. Permítenos, Señor, ser como el hombre que pone su casa sobre la roca, no sobre la arena. Porque aquellos que oyen tu palabra y no la guardan, vendrán vientos y sus casas caerán. Su fe caerá, su vida caerá. Pero si nosotros ponemos nuestra vida sobre la roca que es Cristo Jesús y sobre la verdad eterna,
y andamos conforme a ellas y guardamos tus mandamientos y tu palabra. Aunque vengan vientos, ríos, inundaciones, nuestra vida estará firme en Cristo Jesús. Ningún viento de doctrina, ningún error de tu palabra, Señor, que sea dicha por alguien, nos va a llegar. Porque nosotros somos tus ovejas y escuchamos la voz del verdadero pastor. Llévanos por las sendas de verdad, de justicia, porque el camino de la perdición es ancho, es atractivo, es fácil, y muchos son los que andan por ella. Pero el camino de la salvación es angosto, es difícil, es de aflicción, es el Silibué, es el lugar de aflicción. Pero ayúdanos a andar por ella para ser purificados y al final tener la libertad. Bendice los hogares aquí representados. Bendice a nuestra familia, a nuestros hijos. Y que cada día se añadan a tu iglesia los que han de ser salvos. Donde quiera que estén, guárdanos y protégenos. Guárdanos y llévanos con tus santos ángeles. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.